La luz del candelabro se reflejaba en el borde de la vajilla cuando me senté. Un detalle que debería haberme advertido que esta no era una cena de domingo cualquiera. La vajilla fina de mi suegra solo salía a relucir 2 veces al año Navidad y Día de Acción de Gracias. Pero ahí estaba, en pleno agosto, brillando con un pulido casi ceremonial. Mi hijo, Emiliano, se movía inquieto frente a mí, alineando su tenedor con la servilleta de manera demasiado precisa. Su silencio más elocuente que cualquier saludo. El tintineo de las copas llenó la sala mientras servían champán. Las burbujas subiendo como pequeños secretos. De pronto, sin preámbulos, Isadora alzó su copa con una sonrisa despreocupada y suave. Mi mamá y yo hemos decidido que nos mudaremos a tu casa, anunció, como si estuviera proponiendo una nueva receta o un paseo de fin de semana. Su tono no admitía preguntas, solo certeza. Prepárate, añadió con ligereza, una palabra que cayó sobre la mesa como una orden. Sentí todas las miradas posarse en mí, esperando el asentimiento que daban por hecho. Emiliano bajó la vista, sin atreverse a cruzar la mirada conmigo. Carmen, la madre de su esposa, asintió con satisfacción, como si todo esto ya hubiera sido ensayado. Tomé un sorbo de agua lentamente, dejando que su frescura me estabilizara. El sabor mineral contra el vidrio era más intenso de lo habitual, anclándome frente a la oleada de calor que subía por mi pecho. Ellos creían que la decisión ya estaba tomada, que mi hogar, mi espacio, mi vida, eran solo otro recurso para reasignar. Las risas volvieron, frágiles y orquestadas, como si mi respuesta fuera solo una formalidad. Dejé la copa con cuidado, ya pensando en el sobre guardado en mi bolso. Las palabras en la mesa resonaban en mi mente, cada sílaba chocando contra recuerdos que había intentado ignorar. Había habido advertencias, pequeñas señales que descarté como coincidencias o, peor aún, como paranoia. 3 días antes, al abrir la puerta del garaje, encontré una pila de contenedores grandes ordenados contra la pared. La letra pulcra en las etiquetas me detuvo en seco. Ropa de invierno de Isadora, libros de Isadora. Cuando le pregunté por mensaje, lo desestimó con una risa. Solo es para guardar hasta que tenga más espacio en el departamento, escribió, añadiendo un emoji sonriente. Quise creerle. Siempre quise creer. Luego estaba la llamada. Estaba enjuagando tazas en la cocina de Carmen, después de ayudarla con un almuerzo de la iglesia, esperando a que regresara con un molde de cazuela. Su voz llegó desde el pasillo, baja pero clara. «Es el momento perfecto», dijo a alguien. Luego supe que era su hermana. «Araceli tiene esa casa grande para ella sola. Instalarnos no será problema». Me convencí de que había escuchado mal, de que había sacado conclusiones apresuradas. Pero esa noche, la sonrisa de Carmen al otro lado de la mesa cuando Isadora hizo el anuncio, me confirmó que no me había equivocado. Y Emiliano. Las excusas de mi hijo se habían acumulado tan sigilosamente como las cuentas que sabía que no estaba pagando. El alquiler se atrasó por un error bancario. La tarjeta de Isadora no pasó, pero lo arreglaremos la próxima semana. Cada explicación tenía la misma facilidad ensayada. Me convencí de que no era mi lugar intervenir. Era adulto, casado, responsable de sus decisiones. Pero su silencio esa noche reveló la verdad. Él lo sabía. La sala a mi alrededor se desdibujó, mientras recordaba cada momento, cada advertencia ignorada, ahora alineándose en un hilo continuo. Sentí mi pulso estabilizarse, la certeza de la traición reemplazando cualquier duda. Mi mano se deslizó hacia el bolso junto a mi silla, el sobre esperando dentro, y supe que era el momento. Las risas en la mesa crecieron tras la declaración de Isadora, frágiles y huecas, como si hubieran sido escritas de antemano. Mi suegro alzó su copa para un brindis. Mi hijo esbozó una sonrisa débil, y hasta los ojos de Carmen brillaron con triunfo. Celebraban una victoria que yo nunca había aceptado. Dejé que sus voces me envolvieran,
estabilizando mi respiración. Mis dedos rozaron el cuero liso de mi bolso, sintiendo el peso de lo que había traído esa noche. Por un momento, dudé si debía esperar, si habría un mejor momento, pero no lo había. Solo estaba el tiempo de ellos, o el mío. Metí la mano en el bolso, saqué el sobre de Manila y lo coloqué con cuidado sobre la mesa. El sonido del papel contra el mantel fue suficiente para detener la conversación. Carmen ladeó la cabeza, desconcertada, mientras Isadora se inclinaba como si estuviera a punto de recibir una invitación. «Tengo noticias propias», dije. Mi voz tranquila de una manera que me sorprendió incluso a mí. «El viernes pasado vendí la casa. A una pareja de la ciudad. Los papeles de cierre están aquí dentro». El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el leve burbujeo del champán en las copas. Luego vino el estruendo, la copa de Isadora se deslizó de sus manos. Los fragmentos resbalaron por el suelo de madera, el líquido empapando la alfombra. La boca de Emiliano se abrió, pero no salió ninguna palabra. Carmen balbuceó, su compostura ensayada rompiéndose como el cristal a los pies de su hija. Junté las manos en mi regazo, observando cómo el impacto se propagaba por sus rostros. El aire se sentía diferente ahora, más pesado pero más claro, como si hubieran descorrido una cortina. Por primera vez esa noche, nadie reía, y por primera vez en años, sentí que el terreno bajo mis pies se inclinaba a mi favor. Aunque veía la tormenta formándose en sus ojos, el silencio en la mesa no duró mucho. Al día siguiente, los murmullos comenzaron, pasando de un familiar a otro, afilándose con cada repetición. Para la segunda noche, mi teléfono se iluminó con llamadas de primos con los que no hablaba en años. Sus voces tenían el mismo tono de incredulidad al principio. Luego, un juicio silencioso. «¿De verdad vendiste la casa solo para mantenerlos fuera?», preguntó uno, como si estuviera repitiendo algo ya grabado en piedra. Dejé de contestar, pero los mensajes seguían llegando. Los buzones de voz se acumulaban, cada uno más pesado que el anterior. Mi tía me llamó egoísta. Mi tío dijo que nunca pensó que podría ser tan fría. Para el fin de semana, no necesitaba levantar el teléfono para saber qué historia les habían contado. En Facebook, la publicación de Isadora apareció en la cima de mi feed. Sus palabras vestidas de una dignidad dolida. La lección más dura de la vida es aprender quién realmente te apoya cuando las cosas se complican. La familia debería ser para siempre, no solo cuando es conveniente. Decenas de comentarios la siguieron, llenos de compasión por su lucha. El nombre de Carmen también apareció allí, con una respuesta que me apretó el estómago. «Aquí estamos para ti, pequeña, siempre». Intenté mantenerme firme, pero las ondas se extendieron a mi vida diaria, en el trabajo. Mi colega Lorena me llevó aparte en la sala de descanso. Con el ceño fruncido, «Vi la publicación de tu nuera», susurró, bajando la voz. «Si necesitas ayuda para encontrarle un lugar temporal. Mi iglesia tiene un programa». Su compasión cayó como una piedra en mi pecho. Sonreí educadamente, pero la mandíbula me dolía por contener las palabras que querían salir. La historia ya estaba escrita sin mí, y donde quiera que mirara, me habían asignado el papel de villana. Esa noche, sentada en la mesa de mi cocina, rodeada de cajas a medio empacar, miré la carpeta de Manila que contenía la única verdad que me quedaba, y supe que tendría que usarla. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido del papel deslizándose sobre la mesa del comedor. Extendí las facturas una por una, cada hoja cargando su propio recuerdo de agotamiento. La factura por el cambio de tejado de marzo, 11,000 pesos, estaba en la cima. Recordé las tormentas de primavera, el agua goteando por el techo en ollas que había desperdigado por el pasillo. Había vaciado lo que quedaba de mi fondo de vacaciones para cubrir el enganche y tomado un segundo trabajo de tutora solo para pagar el resto. Luego estaba la reparación de la tubería de agua, 8,200 pesos.
Todavía podía escuchar a la cuadrilla afuera, cavando en tierra congelada mientras yo estaba adentro sin agua corriente. Hirviendo nieve solo para lavar unos platos. La factura del calentador seguía. 5,000 pesos por un sistema que falló en junio, pero que había amenazado con colapsar durante años. Cada número contaba la misma historia parche tras parche, sacrificio tras sacrificio, hasta que vender no fue una opción, sino una necesidad. Apilé las facturas con cuidado, alineando las esquinas como si el orden pudiera suavizar su peso. A mi alrededor, las cajas se alineaban contra las paredes, medio llenas de libros, fotos enmarcadas y platos envueltos en periódico. Había renunciado a vacaciones, eliminado ropa nueva de mi presupuesto y preparado almuerzos para años solo para mantener esa casa en pie. Hubo noches en que elegí avena en lugar de cena para que Emiliano nunca supiera que no podía pagar comida y reparaciones al mismo tiempo. Y aún así, para ellos, yo era la egoísta. Veían la casa no como el costo de mi esfuerzo, sino como un premio esperando a ser reclamado. Venderla no fue despecho, fue supervivencia. Era la única manera de no caer en una deuda de la que nunca saldría. Guardé las facturas en fundas de plástico, una tras otra, construyendo una carpeta como si fuera un escudo. Añadí copias de mis estados de cuenta, comprobantes de retiros y correos de los contratistas. Cada página era prueba de que no había tomado una decisión impulsiva. Cada página era evidencia contra las mentiras que ya se propagaban como incendio. Cuando la carpeta finalmente se cerró con un chasquido, la puse en el centro de la mesa, lista para el momento que sabía que vendría. El golpe en la puerta llegó fuerte e insistente, mucho antes de que estuviera lista para visitas. Pensé en ignorarlo, pero el sonido no cedía. Cuando abrí, Isadora y Carmen entraron sin esperar invitación, con los abrigos puestos y los ojos encendidos de acusaciones. «No puedes estar hablando en serio con lo de la venta», empezó Carmen, su voz aguda por la incredulidad. «Ya le dijimos a la familia, nos vamos a mudar. Vas a arruinar todo». Isadora cruzó los brazos, su tono cortante. «Solo cancélalo, Araceli. Siempre hay un periodo de reflexión. Emiliano y yo tenemos planes, y tú estás en el camino». Me giré hacia la encimera, envolviendo otro plato en periódico con calma. Mis manos se mantuvieron firmes, no por falta de nervios, sino por una claridad que no había sentido antes. El plato se deslizó en la caja con cuidado, la cinta alisada sobre la unión. Mi silencio prolongándose lo suficiente para inquietarlas. «No cancelaré la venta», dije al fin, sin alzar la voz. «Esta casa me ha drenado por años reparaciones, cuentas, noches en vela pensando cómo cubrir el próximo gasto. Necesito estabilidad, no más peso en mis hombros. Necesito paz». Carmen jadeó como si la palabra misma fuera un insulto. «¿Paz? ¿Abandonarías a la familia por paz?». Puse otro plato en la caja y me enderecé, mirándola a los ojos. «Dejaría de abandonarme a mí misma. Esa es la diferencia». Su indignación llenó la cocina. Las palabras tropezando unas con otras acusaciones, amenazas, recordatorios de lo que hace la familia. Pero mientras más gritaban, más alta me sentía. Mi mirada no cayó al suelo como siempre lo había hecho. Mis manos no temblaron con la cinta. Por primera vez, no me encogí para encajar en sus expectativas. Cuando finalmente se fueron furiosas, el silencio que dejaron atrás fue diferente. No vacío, sino firme. Tomé la carpeta de la mesa, su peso sólido en mi agarre, sabiendo que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. El comedor se sentía como una sala de juicio en el momento en que entré, con la carpeta bajo el brazo. La mesa larga estaba abarrotada. Emiliano, Isadora, Carmen, mis suegros, e incluso el tío Salvador y la tía Paloma, convocados como si su presencia pudiera inclinar la balanza. Pero no vine sola. Dolores estaba a mi derecha, calma y firme, y Bárbara, mi asesora, traía su propia carpeta de papeles. Las preguntas comenzaron antes de que siquiera me quitara el abrigo. «Araceli, esto no es propio de ti.
dijo mi suegra, su voz cargada de lástima afilada en juicio. Siempre ha sido razonable. ¿Por qué lastimar a la familia por una decisión? Puse la carpeta en la mesa, abriéndola con cuidado deliberado, porque no es una decisión. Son años de decisiones. Página por página. Presenté las pruebas, la factura del tejado, la reparación de la tubería, el recibo del calentador, luego los estados de cuenta, los retiros, los cheques cancelados. Bárbara explicó los números con claridad, señalando los totales, los ahorros agotados por una casa que pedía más de lo que podía dar. Los murmullos rodearon la mesa, pero no me detuve. Saqué una hoja final, en la que había trabajado noches enteras el recuento de cada regalo financiero que había ido a Isadora y Carmen en los últimos 5 años. Pagos de renta, plazos de coche, rescates de tarjetas de crédito. El círculo rojo alrededor del total hizo que los labios de mi suegra se apretaran. El tío Salvador se inclinó, con los lentes bajos en la nariz. Isadora. ¿Y el trabajo? Lo último que supe es que estabas entre empleos. ¿Cuál es el plan? Isadora se sonrojó, titubeando. El mercado laboral está difícil ahora. Además, la familia ayuda a la familia. La voz de Dolores interrumpió. Baja pero firme. Familia no significa que una persona pague mientras la otra nunca aprende a sostenerse. Por primera vez, las miradas en la mesa se volvieron hacia Isadora en lugar de hacia mí. El silencio que siguió no estaba dirigido a avergonzarme, sino a exigir respuestas que ella no podía dar. Cerré la carpeta y apoyé las manos en su cubierta, sintiendo el cambio de marea en la sala. La corriente había girado, pero sabía que Isadora no dejaría que terminara allí. El momento se prolongó demasiado, el peso de los papeles y el silencio oprimiendo a todos. La silla de Isadora se arrastró hacia atrás de repente, su voz rompiendo la quietud. Claro, Araceli es la perfecta. Siempre ha tenido la casa ideal, la vida ideal, la imagen ideal, mientras yo quedo como la carga. Esa es la historia que les gusta, ¿verdad? Sus palabras se quebraron, no por sinceridad, sino por rabia. Me señaló, con el dedo temblando. ¿Crees que vender esta casa demuestra que eres fuerte? Solo demuestra que eres rencorosa. Prefieres verme fracasar que admitir que siempre la has tenido más fácil. Nadie se movió para consolarla. Los ojos de Emiliano permanecieron fijos en la mesa. Las manos de mi suegra se retorcían en su regazo, pero no dijo nada. Incluso el tío Salvador solo negó con la cabeza. Su mirada pesada de decepción, no hacia mí, sino hacia ella. Cuando el silencio engulló su arrebato, Isadora empujó su silla tan fuerte que casi se cae. No tengo que quedarme aquí a ser humillada. Escupió, dirigiéndose a la puerta. Carmen se levantó rápidamente, lanzando una mirada desesperada por la sala en busca de un aliado. No apareció ninguno. Sus mejillas ardían de humillación mientras corría tras su hija, sus tacones resonando contra la madera hasta que la puerta principal se cerró de un golpe. Me quedé muy quieta, pero dentro. El eco de viejas palabras tiraba de mí. Egoísta, fría, difícil. Esos eran los nombres que había cargado desde joven, el peso que dobló mi espalda y silenció mi voz. Durante años los creí, los llevé como una segunda piel. Ahora, nadie los decía. Flotaban en el aire como fantasmas, pero nadie se atrevía a pronunciarlos. El silencio que quedó atrás fue diferente a todos los demás. No era condena, no era aprobación, era espacio. Un espacio que no me habían dado antes, un espacio que ahora me pertenecía. Recogí los papeles en la carpeta, mis manos firmes, y miré al otro lado de la mesa para encontrar a Emiliano observándome con algo indescifrable en los ojos. Volvieron la semana siguiente, esta vez con voces más suaves y sonrisas cuidadosamente ensayadas. Mis suegros se sentaron juntos en el sofá, Emiliano detrás de ellos, su expresión atrapada entre culpa y lealtad. Araceli, comenzó mi suegra, con las manos fuertemente entrelazadas,
Hemos estado pensando. Nadie te está pidiendo que dejes que Isadora y Carmen se muden ahora, pero tal vez podrías ayudarlas a conseguir su propio lugar. Solo un pequeño préstamo para empezar. Su esposo intervino rápidamente. Con tu éxito, no sería una carga. Siempre has sido generosa. Me quedé junto a la mesa del comedor, donde mis cajas aún esperaban, con la carpeta de Manila abierta a mi lado. Sus palabras llevaban la misma vieja expectativa, pero ya no sentía la urgencia de ceder. No voy a financiar otro rescate, dije con calma, pero puedo ofrecer algo diferente. Metí la mano en mi bolso y saqué una tarjeta que había guardado. Hay una vacante en el departamento de marketing en el centro. Es de nivel inicial, pero el sueldo cubriría la renta de un departamento de una recámara. Hablé con recursos humanos. Están dispuestos a entrevistarla. Puse la tarjeta en la mesa y di un paso atrás. Isadora, sentada en el brazo del sofá, soltó una risa cortante. Un trabajo de nivel inicial, haciendo café y copias. ¿Crees que eso es lo que necesito? Se echó el cabello hacia atrás y giró la cabeza, como si la idea misma estuviera por debajo de ella. No discutí. Simplemente dejé la tarjeta donde estaba, indiferente a su desprecio. Cuando finalmente se levantaron para irse, la observé recoger su bolso con un torbellino de indignación. Y allí, por el rabillo del ojo, vi su mano deslizar la tarjeta dentro antes de seguir a sus padres por la puerta. El departamento nuevo se sentía modesto comparado con la casa que dejé atrás, pero la luz de la mañana derramándose sobre el piso de madera era suficiente para recordarme que yo había elegido esto. El espacio más pequeño no cargaba con el peso de la historia, ni con esquinas que resonaran con demandas que no podía cumplir. Era silencioso, ordenado y mío. Las cenas familiares también se volvieron diferentes. Cuando crucé la puerta de la casa de mi hijo para la primera reunión tras la mudanza, no sentí el nudo familiar de temor apretándose en mi pecho. La conversación fluyó más equilibrada. Las preguntas dirigidas hacia mí tan a menudo como hacia Isadora. Nadie mencionó la casa, aunque capté alguna mirada ocasional que me decía que el recuerdo aún persistía. Isadora llegó tarde, con una carpeta bajo el brazo, el cabello recogido en lugar de peinado. No dijo mucho hasta que Emiliano preguntó cómo iba su nuevo trabajo. Ella puso los ojos en blanco, pero un destello de orgullo se filtró. Coordinadora asistente de marketing, dijo, intentando sonar casual. Casi puro trabajo administrativo, pero estoy aprendiendo. Su madre se quedó callada, observando a su hija con una mezcla complicada de alivio y resentimiento. Más tarde esa semana, desempaqué la última de mis cajas y encontré la foto enmarcada de mí parada frente a mi antigua casa el día que firmé la hipoteca. Por un largo momento la sostuve. La imagen de mí sonriendo, con las llaves en la mano, creyendo que esa casa sería mi logro duradero. Luego puse el marco en el estante de la nueva sala. No era una imagen de pérdida. Era un recordatorio de lo que había construido, soportado y finalmente liberado. En su lugar, llevé adelante algo más fuerte, la prueba de que decir no puede ser su propia herencia. El aire de la mañana en Puerto Vallarta traía un dulzor salado, de esos que se pegan a la piel y te recuerdan que el mar está siempre cerca. Las hojas de las palmeras susurraban sobre mí mientras cruzaba las puertas del patio donde se celebraría la boda de Emiliano. Los arcos antiguos de estilo colonial, hechos de piedra coquina clara, atrapaban la luz de una manera que hacía que todo brillara. Por un instante, me permití creer que este día podía ser el comienzo de algo completo. Pensé en los años que nos habían traído hasta aquí, turnos nocturnos en el hospicio, comidas que me saltaba para que Emiliano tuviera un segundo plato, tardes cosiendo sus uniformes escolares hasta que los dedos se me acalambraban. Había puesto cada pedacito de mí en él, no por obligación, sino por amor. Verlo dar este paso hacia una nueva vida debía ser mi recompensa, la prueba de que los sacrificios habían valido la pena.
pero pequeños detalles me recordaban que no era bienvenida en el centro de la celebración. La madre de Sofía tomó mi tarjeta de lugar. Comentó que quedaría mejor en otra fuente y la deslizó de nuevo con una sonrisa tensa. Más tarde, escuché a 2 damas de honor susurrar que mi vestido crema parecía sencillo, de kermés parroquial. Me dije a mí misma que no importaba, pero el pinchazo se instaló hondo. Joaquín notó mi silencio y se acercó. Su voz buscando calmarme. No le des demasiadas vueltas, Carmen. Hoy no se trata de ti. Su mano apretó la mía, suave pero firme, como si pudiera borrar la inquietud. Siempre había preferido mantener la paz, suavizar las apariencias, dejar que las ofensas resbalaran. Asentí, tragándome las palabras que quería decir. Alrededor, los invitados reían con facilidad. Los meseros ajustaban las copas de champán y un cuarteto afinaba sus cuerdas. Todo brillaba como si nada pudiera tambalearse. Sin embargo, bajo los arcos de piedra antigua, sentí la primera grieta fina, casi invisible, pero extendiéndose silenciosamente con cada palabra descuidada. Levanté la mirada hacia donde Sofía estaba cerca de la fuente, radiante en su vestido, y me di cuenta de que el día apenas comenzaba. Cuando terminó la ceremonia y el patio se convirtió en un remolino de copas de champán y flashes de cámaras, me vi empujada discretamente hacia los márgenes. Sofía, sonriendo con dulzura para los fotógrafos, se acercó a mí. ¿Podrías asegurarte de que los regalos estén bien ordenados en la mesa? Las cintas están descombinadas. Su tono era cortés, pero no dejaba espacio para negarse. Me moví entre la corriente de invitados, alisando papel de envoltura y enderezando tarjetas. 2 veces. Las personas me agradecieron como si fuera parte del personal. Un señor mayor incluso deslizó un billete doblado en mi mano antes de que pudiera corregirlo. Lo dejé de nuevo en la mesa sin decir nada, con las mejillas ardiendo. Más tarde, cuando el fotógrafo llamó para las fotos familiares, esperé a ser incluida. Sofía hizo un gesto hacia mí, pero no para unirme, solo para reunir a los rezagados. Carmen, ¿puedes buscar al tío Raúl? No podemos empezar sin él. Cuando regresé con él, las fotos ya habían terminado. Forcé una sonrisa, aunque por dentro algo se apretó. Joaquín apareció a mi lado, su mano rozando mi brazo. Está estresada, murmuró. Es su gran día. No lo tomes personal. Lo miré, queriendo preguntar cuántas veces esperaba que ignorara momentos como estos. Pero él ya se volvía hacia un grupo de invitados, listo para reírse con una anécdota que lo hacía parecer afable y despreocupado. Me estabilicé cerca de una fuente, el agua atrapando pedacitos de luz solar. Cuando Emiliano se deslizó a mi lado, llevaba un vaso de agua en lugar de vino y lo puso en mi mano. Mamá, estás aguantando. Su voz era baja, pero sus ojos buscaron los míos con una seriedad que no había visto desde que era niño. Asentí, conmovida por el pequeño gesto, y forcé una sonrisa por él. Me apretó la mano una vez antes de que lo jalaran a la pista de baile, dejándome con un calor fugaz que atenuó el dolor. Levanté el vaso y tomé un sorbo lento, preparándome para el momento en que Sofía me llamara de nuevo. La recepción había alcanzado su punto más brillante, la música creciendo, las copas de champán chocando, los invitados inclinándose unos hacia otros en risas. Me mantuve en los bordes, como siempre, satisfecha de ver a Emiliano sonriendo con sus amigos, su brazo rodeando relajadamente la cintura de Sofía. Entonces, al otro lado del patio, Sofía captó mi mirada. Su sonrisa se extendió, deslumbrante, y levantó la mano en un gesto de invitación. «Ven aquí, Carmen», llamó, su voz lo bastante alta para que los invitados cercanos giraran. «Quiero agradecerte como es debido. Dame un abrazo». Algo se aflojó en mi pecho. Tal vez todas las ofensas habían sido nervios. Tal vez realmente quería tender un puente. Di un paso adelante, abriéndome paso entre mesas y faldas, con el corazón más ligero de lo que había estado todo el día.
Me incliné hacia ella, los brazos a medio alzar, cuando mi tacón enganchó el borde bordado de su cola. Sentí el leve tirón. Escuché el suave roce de cuentas contra la piedra y me congelé. Sus ojos se abrieron y antes de que pudiera balbucear una disculpa, su mano cayó con fuerza contra mi mejilla. El sonido resonó en el patio, silenciando música y conversaciones. El calor estalló bajo mi piel. El escozor más agudo de lo que podía haber imaginado. Jadeos surgieron, un suspiro colectivo, mientras ella arrebató una copa de vino tinto de un mesero que pasaba y la derramó deliberadamente sobre mi vestido crema. El líquido frío se extendió, tiñendo todo en su camino de un carmesí profundo. «Listo», dijo, su pecho subiendo y bajando, su voz alta para que todos la oyeran. «Ahora ambas tenemos vestidos arruinados». Me quedé inmóvil, con la mano presionada contra la mejilla que había golpeado. El patio parecía congelado, en el tiempo 300 ojos fijos en mí, algunos horrorizados, otros susurrando. Joaquín dio un paso adelante, su boca abriéndose, y por un instante pensé que me defendería. Pero su brazo rodeó a Sofía, en cambio, acercándola. Sus palabras resonaron, claras y cortantes. «No arruines su día, Carmen». El silencio que siguió fue más pesado que el golpe mismo. Y en esa quietud vi a Emiliano empezar a moverse. Retrocedí desde la fuente de luz en el patio hasta que mi hombro rozó la rugosa columna de coquina al borde de la terraza. La piedra estaba fría contra mi piel, anclándome mientras el vino se deslizaba en lentos riachuelos por mi vestido y goteaba sobre las baldosas. Todavía sentía el escozor de la mano de Sofía en mi mejilla. Un calor que parecía latir más fuerte que la música, que se había detenido a mitad de la canción. El silencio dio paso a susurros. «¿Viste? ¿Pisó el vestido? Imagínate humillar a la novia así». Algunas voces llevaban lástima, otras juicio, la mayoría cargadas de incomodidad. Mi garganta se cerró, y por un momento me pregunté si desaparecer en las sombras sería más fácil que mantenerme erguida bajo tantas miradas. Joaquín estaba a unos pasos, su brazo aún suelto alrededor de los hombros de Sofía, como si la protegiera de alguna tormenta invisible. Escaneó a los invitados, los labios apretados, y luego sus ojos encontraron los de Emiliano. «No», advirtió, bajo pero firme, «no hagas esto más grande. No podemos montar un espectáculo». La mirada de Emiliano pasó de su padrastro a mí. Vio mi vestido empapado, la marca roja del golpe aún ardiendo en mi mejilla. Algo en su rostro se endureció. Su mandíbula se tensó como si hubiera mordido cada año que me vio soportar humillaciones silenciosas. «No dejaré que esto pase», dijo con calma, su voz baja, pero lo bastante firme para que yo la oyera. Joaquín intentó de nuevo, ahora desesperado. «Emiliano, es tu noche de bodas, piensa en las apariencias». Mi hijo se giró, los hombros cuadrados, y comenzó a caminar entre la multitud. Sus pasos eran deliberados, decididos, y la gente se apartaba instintivamente al pasar. Subió a la pequeña plataforma donde había estado tocando la banda y alcanzó el micrófono en su soporte. Joaquín llamó una última vez, sus palabras tensas por la advertencia. «Hijo, por favor no lo hagas más grande». Emiliano envolvió su mano alrededor del micrófono. Lo levantó con una calma definitiva y respondió sin dudar. «El respeto no es hacer las cosas más grandes». El micrófono dio un leve chillido mientras Emiliano lo ajustaba, y el patio se aquietó. Las charlas, el roce de los vestidos, el raspar de los cubiertos, todo se desvaneció hasta que el único sonido fue el leve goteo del vino aún cayendo de mi dobladillo. Los ojos de mi hijo recorrieron la multitud, pero su voz era firme, resonando claramente en el silencio. «Necesito decir algo», comenzó, «porque lo que acaba de pasar no es solo un accidente o un malentendido. Es una ofensa a la mujer que me dio todo». Sentí mi aliento detenerse. «Esta es mi madre», dijo,
su mano levantándose ligeramente hacia mí, aunque no rompió su postura en el micrófono. Ustedes ven a una invitada, una mujer con un vestido sencillo, pero yo veo a la persona que trabajó turnos nocturnos en un hospicio, acompañando a desconocidos en sus últimos alientos, y aún así se levantaba por la mañana para preparar mi almuerzo escolar. El patio estaba inmóvil. Incluso los meseros se detuvieron a medio paso. Ella es la razón por la que me gradué de la Universidad de Guadalajara con un título en ingeniería. Cada formulario de préstamo, cada brecha en las becas, ella las llenó, a menudo saltándose comidas o tomando turnos dobles. Cuando trabajé en mi primer empleo, inspeccionando el Puente de las Almas en Puerto Vallarta, parado en el viento frío sobre el mar, ella cruzó la ciudad para traerme sopa en un termo. Esa es la mujer que acaban de ver abofeteada y humillada. Aferré la columna de coquina detrás de mí, mientras el escozor en mi mejilla fue reemplazado por una oleada de algo fiero y tembloroso. Y cuando Sofía y yo no pudimos cubrir el depósito de última hora aquí, cuando el lugar soñado parecía que se caería, mi madre escribió el cheque sin hacer ruido, sin pedir reconocimiento. Quería que este día fuera perfecto para nosotros. Pagó para que las luces bajo las que están parados brillaran esta noche. Jadeos recorrieron la multitud como una marea que cambia. Los rostros cambiaron donde había lástima. Ahora había reconocimiento. Un nuevo peso asentándose sobre los invitados mientras me miraban a mí y a Emiliano. Incluso la sonrisa de Sofía titubeó. Emiliano apretó el micrófono, su mandíbula firme con una convicción tranquila, y se preparó para hablar de nuevo. La voz de Emiliano se volvió más firme, resonando contra las paredes de piedra del patio. Mi madre no es personal, no es un adorno, no es un accesorio para moverlo cuando le convenga a la historia de alguien más. Ella es la razón por la que estoy aquí hoy, y merece respeto. Las palabras se extendieron entre los invitados. Las cabezas giraron. Los susurros se cortaron a media respiración. Vi a Sofía tensarse junto a la fuente, su ramo temblando ligeramente en sus manos. La mirada de Emiliano se fijó en ella. Sofía, necesitas disculparte. No por las apariencias, no porque la gente esté mirando, sino porque lo que hiciste fue cruel. El tacón de mi madre rozó tu cola, y elegiste la humillación en lugar de la gracia. Ese no es el tipo de persona con la que creí que me casaría. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. El brillo de su lápiz labial parecía demasiado intenso contra la repentina palidez de su piel. Vi la máscara tambalearse, la elegancia curada dando paso a algo crudo e incierto debajo. Luego Emiliano se giró hacia Joaquín, su voz baja pero cortante. «Y tú, me dijiste que no escalara. Pusiste tu brazo alrededor de Sofía como si ella fuera la víctima aquí, mientras mi madre estaba empapada en vino. Necesito saber dónde está tu lealtad, con mantener las apariencias o con proteger a la mujer que prometiste honrar». El patio contuvo el aliento. El rostro de Joaquín se tensó, su mano deslizándose del hombro de Sofía. Por primera vez, no tenía una respuesta pulida lista, solo un silencio que traicionaba la verdad. La mano de Sofía tembló tanto que los pétalos de su ramo comenzaron a caer sobre las baldosas de mármol. «Yo no quise», balbuceó, su voz quebrándose. La seguridad que siempre llevaba en su postura se derritió, dejándola parecer más pequeña, más joven y profundamente insegura. Emiliano dejó que el silencio se extendiera, sus ojos moviéndose entre las dos personas que más me habían herido en ese momento. Por primera vez. No era el hijo callado evitando conflictos, era el hombre estableciendo los límites que nadie más se atrevía a trazar. Observé, con el corazón latiendo fuerte, mientras sus hombros se cuadraban. No había terminado. La noche ya no era sobre celebración, se había convertido en un ajuste de cuentas. Di un paso adelante entonces, el peso de la sala presionando contra mí, aunque una extraña calma me impulsaba. La voz de Emiliano me había dado espacio, pero ahora me tocaba reclamarlo.
Emiliano, dije suavemente, mis palabras firmes. No tienes que pelear todas mis batallas por mí. Te crié para que te mantuvieras erguido, sí, pero no dejaré que te partas entre las personas que amas. El respeto debe ser el idioma de esta familia, o no hay familia en absoluto. Sus hombros se relajaron ligeramente, aunque sus ojos no dejaron los míos. La fuerza que había mostrado era la mía reflejada, y quería que supiera que podía llevar mi parte. Me giré entonces, enfrentando a Joaquín. Su rostro estaba tenso, su mandíbula apretada, como si se aferrara a alguna última defensa. Mi voz se suavizó, aunque las palabras llevaban un filo. Dime, Joaquín, ¿estarás con la verdad o con la pose? La pregunta quedó suspendida en el aire como el tañido de una campana. Durante años, él había elegido la armonía sobre la honestidad, suavizando la crueldad como si el silencio fuera una virtud. Pero aquí, bajo la luz de los candelabros y la mirada de cientos, no podía esconderse. Lo vi entonces el rubor en sus mejillas, el titubeo en su postura, la forma en que sus ojos bajaron cuando siempre habían sido rápidos para mantenerse firmes. La vergüenza era visible, grietas formándose en la fachada pulida que había protegido tanto tiempo. Sofía estaba rígida a unos pasos, sus manos temblorosas aferrando lo que quedaba de su ramo. Los pétalos esparcidos en el suelo parecían restos de algo que alguna vez fue completo. Respiré hondo, sintiendo una línea trazarse a través de la noche, firme e inamovible, por primera vez. Era claro que el equilibrio había cambiado, y en ese silencio, el costo de las apariencias comenzó a elevarse a nuestro alrededor como una deuda sin pagar. Emiliano nos llevó desde el patio a una sala lateral, la música reanudándose débilmente detrás de las puertas cerradas. El silencio allí era más pesado que el de afuera. Despojado de los ojos y murmullos de 300 invitados, Sofía se dejó caer en una silla de terciopelo, su ramo descartado, su respiración irregular. Lo siento, comenzó, su voz fina y apresurada. No sabía que la gente estaba mirando. No habría levanté una mano, deteniéndola antes de que pudiera terminar. Sí, estaban mirando, dije con calma. Pero eso no es porque estuvo mal. No humillas a alguien por quien pueda verlo. No abofeteas ni derramas vino sobre otro ser humano, sin importar la audiencia. El respeto no es una actuación. Sus ojos buscaron a Emiliano, buscando alivio, pero él permaneció firme. Esto ya no se trata de salvar las apariencias, dijo, su tono cortante con resolución. Si vamos a tener un matrimonio, iremos a terapia. Tendremos total transparencia con el dinero, sin deudas ocultas, sin retiros secretos. Y antes de que termine esta noche, harás las paces con mi madre. No en susurros, sino abiertamente. De lo contrario, Sofía, no sé a dónde va esto. La compostura de Sofía se quebró aún más, su barbilla temblando mientras presionaba las palmas juntas en su regazo frente a ella. Joaquín dejó escapar un largo suspiro y se frotó la nuca. Carmen, dijo, su voz pesada, te fallé esta noche. No estaba defendiendo la verdad, estaba protegiendo la imagen de una velada perfecta. Temía más un escándalo que una injusticia. Y eso es vergonzoso. Por primera vez, no había excusas en sus palabras, ni desvíos. Solo la admisión cansada de un hombre que comprendía el costo de sus elecciones. Miré entre ellos la novia deshecha, el hijo resuelto, el esposo abierto por la culpa, y sentí el peso de un ajuste de cuentas asentándose sobre todos nosotros. Y más allá de las puertas cerradas, el sonido de copas chocando y risas apagadas me recordó que la celebración aún esperaba reanudarse. Unos días después, el aire a lo largo de la bahía de Banderas era suave con la niebla matutina, los leones de piedra manteniendo su guardia en la entrada del puente. Emiliano me había pedido que me uniera a él y a Sofía para desayunar en un pequeño café cercano, con las ventanas abiertas a la brisa salada. Dudé antes de aceptar.
pero algo en su voz me dijo que era importante. Sofía se sentó frente a mí, sus manos apretadas alrededor de una taza de café. Su rostro se veía diferente sin la armadura del maquillaje y el foco de una multitud. «Te debo más que lo que dije esa noche», comenzó. Su voz baja pero firme. «No hay excusa para cómo te traté. No se trató del vestido ni de la cola. Fue mi inseguridad, siempre temerosa de no estar a la altura. Me desquité y te humillé. Lo siento sin condiciones, sin actuación». Sus ojos brillaban con algo más crudo de lo que jamás había visto en ella, y por primera vez creí que lo decía en serio. Emiliano alcanzó su mano, la otra descansando ligeramente sobre la mía. «Vamos a seguir adelante, pero solo con honestidad. Ese es el cimiento ahora». Joaquín se unió a nosotros a mitad del desayuno, llevando una carpeta de recibos y notas de proveedores. Se veía desgastado, pero decidido. «He llamado a todos», dijo. «Corregí los créditos, admití la verdad. Y les dije a ambas familias públicamente que te fallé. Carmen, dejé que el orgullo me guiara en lugar de la decencia». Escuché, en silencio por un momento, el ruido de los platos y las gaviotas llenando la pausa. «Acepto sus disculpas», dije finalmente. «Pero entiendan, esto no se borra. Lo que pasó quedará como una lección. El respeto debe vivirse, no solo decirse». El puente se alzaba más allá de las ventanas del café, sus arcos pálidos contra el cielo que se aclaraba, y me pregunté cuánto peso podría soportar. La marea subía a lo largo de la bahía de Banderas, chocando contra el malecón mientras las gaviotas giraban en lo alto. Me paré al borde del paseo, el sol matutino levantando un brillo plateado sobre el agua. El ritmo de las olas me estabilizó, como si el mar mismo susurrara que nada, no la humillación, no la traición, duraba más que la dignidad que elegimos reclamar. Cuando la recepción se reanudó esa noche, Sofía había caminado hacia el micrófono antes que nadie. Sus manos temblaron, pero sus palabras fueron firmes. Me agradeció primero, no por espectáculo, sino con una disculpa que iba más allá de su orgullo. «Me equivoqué», dijo, su voz temblando en la quietud. Por primera vez, su mirada encontró la mía sin una máscara. Emiliano la siguió, levantando su copa no por un brindis a la riqueza o la reputación, sino por el respeto. «Construiremos nuestro matrimonio», dijo, «honrando lo que importa, no las apariencias». Sus ojos encontraron los míos a través de la sala, y sentí la promesa silenciosa asentarse. Joaquín nunca dio discursos. En cambio, noté las llamadas que hizo a la mañana siguiente, la forma en que retrocedió cuando otros intentaron ignorar lo sucedido, la manera en que cargó mi bolsa sin alarde mientras salíamos del patio. Su redención no sería ruidosa, se mediría en la elección diaria de estar del lado de la verdad. Ahora, mientras la marea presionaba más alto contra las piedras antiguas y las gaviotas volaban bajo sobre la bahía, respiré profundamente. Una mancha se había extendido por mi vestido esa noche, oscura e implacable, pero ya no importaba. El vestido era solo tela. La dignidad, como la marea, siempre regresa. Y supe que nunca dejaría que la mía se desvaneciera de nuevo.